Bien, buenas Ahí noches. está. Entonces, el día de hoy vamos nosotros a hablar sobre un tema muy prevalente, como es la diabetes mellitus. En esta serie de videos empezaremos por lo que es la parte de la definición, epidemiología, factores de riesgo, la fisiopatología, manifestaciones clínicas y la evaluación inicial. Será la primera parte. Posterior hablaremos sobre lo que es el manejo, tanto ambulatorio como hospitalario, el seguimiento y también el screening como tal. Entonces, bueno, vamos a dar paso a Miguel, quien nos va a presentar la primera parte sobre esta exposición. Hola, ¿qué tal, Daniel? Hola con todos. Bienvenidos a este nuevo módulo de diabetes. Vamos a hacer una serie de videos para poder abarcar todo este fascinante tema realmente, que es muy importante. No tan solo por las complicaciones, sino también por su prevalencia a nivel mundial. Ya, Miguel. Perfecto. Vamos. Aquí tenemos la definición de diabetes por la Organización Panamericana de la Salud, que nos define como una enfermedad crónica no transmisible, caracterizado por hiperglucemia, debido a un metabolismo anormal de los hidratos de carbono, producido por una alteración relativa o absoluta de la secreción de insulina, teniendo en cuenta que esta es una hormona polipéptida que es secretada por el páncreas en los islotes de Langerhans. Tenemos que tener en cuenta. Siguiente, por favor. Dentro de la epidemiología tenemos dos tipos de diabetes mellitus, la tipo 2 y la tipo 1. La tipo 2 es la más frecuente, entre un 90 y un 95%, y es producida por una deficiencia relativa de insulina debido a la pérdida progresiva de la secreción de esta hormona por las células beta pancreáticas superpuestas a un fondo de resistencia a la insulina. La diabetes tipo 1 es la menos frecuente, está entre un 5 y un 10%. Esta es una deficiencia absoluta porque ocurre una destrucción autoinmune de las células beta pancreáticas que nos van a producir la insulina. Recordemos que esta insulina nos ayuda a nosotros en nuestro organismo a regular las cantidades de glucosa. Cuando la producción de esta hormona se decae o se daña, tenemos un estado de hiperglicemia, como vemos en nuestra imagen. Siguiente, por favor. Dentro de la epidemiología, tenemos que realmente es un problema de salud pública, no solo en nuestra región, sino en todo el mundo en realidad. Tenemos que la estimación del número de adultos entre 20 y 79 años con diabetes va a crecer entre el 2021 y el 2045. Aquí tenemos que poner atención en nuestra región de América del Sur, América Central y América del Norte y del Caribe. Vemos cómo va a ocurrir en un plazo de 25 años un aumento significativo de la prevalencia de la diabetes mellitus. Vemos que se tiene proyectado en nuestra región subir a un 53% la tasa de diabetes. Vemos también un cuadro que tenemos a nuestra derecha por etnia. Tenemos que la diabetes mellitus es más común en afroamericanos, en hispanoamericanos, en asiáticoamericanos y en indioamericanos. Es así que la etnia puede ser vista también como un factor de riesgo. Asimismo, por edades. Vemos en este cuadro, en la parte inferior derecha, como en nuestra región, en un estudio realizado en América del Sur, vemos cómo la prevalencia de la diabetes va aumentando conforme la edad. Es así que la mayor porcentaje de prevalencia de diabetes está en los grupos de 50 a 59 años que vemos en esa franja verde, y mayor o igual a 60 años, como vemos en esa imagen, en esa barra púrpura, lo cual también se puede tomar como un factor de riesgo a la edad. Siguiente, por favor. Perfecto. Aquí también tenemos un cuadrito en relación a la edad y al sexo.
Pues bien, ya habíamos visto que la mayor prevalencia es entre los 50, 59 años y mayor a los 60 años, como vemos en nuestro cuadrito. Sin embargo, algo curioso es que tanto hombres como mujeres pueden estar ahí a la par. Vemos aquí ligeramente en la franja roja cómo las mujeres tienen un poco mayor de prevalencia en este estudio. Sin embargo, el sexo puede ser que estén ahí, ¿no? Tanto el factor de riesgo del sexo es igual tanto para hombres como para mujeres, sino que tenemos que tener en cuenta eh, un poco la edad, los factores de riesgo asociados como la mala alimentación, como veremos un poco más adelante. Aquí tenemos una representación gráfica de más o menos cómo sería la proyección de diabetes, la prevalencia de diabetes en este rango de 25 años. Vemos cómo prácticamente de 62 millones de personas que padecen diabetes subiremos a 109 millones de personas. Y eso no es un dato aislado, ya que el gasto de salud por parte de los ministerios a nivel mundial aumentará. Y es así que, por ejemplo, en nuestro país, la diabetes es la cuarta causa de muerte. Y algo interesante también en mencionar ahí es que muchas veces nuestros pacientes no saben que tienen diabetes, salvo cuando ya se complican, cuando tienen una cetoacidosis o cuando tienen una retinopatía, una nefropatía. Entonces, es así que esos datos son alarmantes, pero aún así siguen siendo inciertos porque habrá algunos pacientes que no serán diagnosticados. Siguiente, por favor. Esta es una representación gráfica igual de los factores de riesgo. Como habíamos dicho, la diabetes tipo 1 se la denominaba también la insulino dependiente, no prevenible, es la que tiene menor casos y los factores de riesgo son desconocidos. Generalmente se debe a una enfermedad autoinmune. Mientras que la diabetes tipo 2, o entre comillas, no insulino dependiente, se lo llamaba antes así, sin embargo ya no se le llama así porque probablemente nuestro paciente con diabetes tipo 2 pueda necesitar en algún momento de su vida la insulina. Esta es la que mayor casos tiene a nivel mundial, entre 90 y 95%, y esta es la que generalmente se debe a malos hábitos que nos llevan a una obesidad, a un sobrepeso, nos lleva a tener una vida sedentaria. También se asocia a una historia familiar de diabetes gestacional, probablemente, bebés macrosómicos y también al hábito de fumar. Siguiente, por favor. Aquí tenemos un cuadro de los factores de riesgo, tanto modificables y no modificables, se los ha llamado así, prácticamente porque los modificables se pueden cambiar, prácticamente se deben a nuestra forma de vivir, nuestros hábitos, y los no modificables es lo que no se puede cambiar y generalmente son nuestra etnia, nuestra historia familiar, nuestra edad. Bueno, el sexo vemos que afecta igual tanto a hombres como mujeres. La historia de diabetes gestacional, el síndrome de ovario poliquístico, por ser una enfermedad también endocrino metabólica. Dentro de los modificables tenemos el sobrepeso, la obesidad, puede ser central, central se refiere a la obesidad abdominal o total también, el sedentarismo. Estas siglas que vemos aquí es una glucosa en ayunas alterada o una alteración en la tolerancia a la glucosa. Tenemos también el síndrome metabólico, lo que hablábamos en nuestra anterior clase, nuestro paciente con obesidad abdominal, con sedentarismo. Veíamos nuestro paciente con ya signos de resistencia a la insulina por la acantosis nigricans, la hipertensión arterial, el HDL bajo, la hipertrigliceridemia, los factores dietéticos malos realmente, ambiente intrauterino, también se habla de esto, bueno, es más asociado a la diabetes gestacional, que podría ser un tema de debate en otro video, y también a factores asociados a inflamación, como la interleucina 6 alterada, lo que habíamos visto en la anterior clase en síndrome metabólico. Bien, entonces ahora pasamos a hablar sobre la clasificación. Antes de hablar de la clasificación, sí me parece muy interesante lo del aumento de la prevalencia, la proyección que tenemos nosotros
en aumento, ¿no?, de la diabetes. Y esto se debe principalmente a los factores de riesgo, como la obesidad, ¿ya?, y la edad. Entonces, nosotros sabemos que con el avance tecnológico, el sedentarismo, el ser humano cada vez ha ido aumentando más su peso. Tanto así que nosotros, 7 de cada 10 personas tiene por lo menos sobrepeso. Entonces ya tenemos factores de riesgo, solo ese dato. Ahora, el aumento de la esperanza de vida es otro beneficio, sí, pero también un factor de riesgo. Beneficio para la población, obviamente, porque vivimos más, pero ¿a qué costo también? Al aumentar la edad, también va a aumentar la prevalencia de diabetes. Entonces, tomando en cuenta solo esos dos factores de riesgo, que me parecen muy importantes, ya sabemos que también, tanto aumenta el factor de riesgo, aumenta también el diagnóstico de diabetes. Ahora sí, con respecto a la clasificación, tenemos 4 principalmente. La diabetes tipo 1, ¿sí?, que es prácticamente se debe a la destrucción de la célula beta por la autoinmunidad, ¿sí? Por eso es inmunomediada y también idiopática. ¿Sí? La tipo 2, que es la más frecuente y es la que nosotros realmente vamos a ver en atención primaria, la que vamos a manejar con mucha frecuencia, generalmente, como dijo Miguel, del 90 al 95% de la diabetes va a ser tipo 2, ¿sí? Y esta diabetes es la que se debe, ¿sí?, a factores de riesgo como obesidad, malos hábitos dietéticos, historia familiar, ¿sí? Puede variar desde predominantemente resistencia a la insulina, con deficiencia relativa de la insulina, hasta un defecto predominante secretor, ¿sí?, con resistencia a la insulina. Por eso, como decía Miguel, en algún momento un diabético tipo 2 también va a requerir insulina. Por eso ya no se lo denomina el tipo 1 como insulino dependiente y el tipo 2 como no insulino dependiente. Eso ya no es así. Ahora es diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. Tenemos otros tipos específicos de diabetes, ¿sí?, que de paso, ya se los voy a mencionar aquí, como cuáles. Este grupo es grande, ¿no? Y abarca, por ejemplo, desde el A, que dice defectos genéticos de la función de la célula beta, defectos genéticos en la acción de la insulina, enfermedades del páncreas exócrino, como por ejemplo pancreatitis, tanto pancreatitis agudas, pancreatitis crónicas, neoplasias pancreáticas, un trauma del páncreas, una pancreatectomía, ya sea parcial o total. Y esto es fácil de saberlo. ¿Por qué? Porque si nosotros, el páncreas, la célula beta del páncreas, es la que secreta la insulina, es lógico pensar que si el páncreas se ve afectado, ya sea por alguna patología, va a haber un factor de riesgo. Tanto así que si hay una pancreatectomía total, o sea, le extirpa todo el páncreas, obviamente el paciente no va a tener producción de insulina, ¿sí? Endocrinopatías. Tenemos múltiples endocrinopatías, como por ejemplo, tenemos el síndrome de Cushing, tenemos el hipotiroidismo, ¿sí? Por ejemplo, tenemos fármacos, como cuáles, por ejemplo, antibióticos, las fluoroquinolonas, tenemos antirretrovirales, por eso en los pacientes que tienen diagnóstico de VIH y se los maneja con antirretrovirales, tienen factores de riesgo para desarrollar diabetes. Entonces, a esos pacientes constantemente se les está midiendo también los niveles de glucosa en sangre. Antipsicóticos, como cuáles, por ejemplo, la clorpromacina, la clozapina, la quetiapina, que se usa muy frecuentemente en atención primaria, la risperidona, que también se usa muy frecuentemente. Tenemos fármacos cardiovasculares, como por ejemplo los beta bloqueantes, ya sea el atenolol, el propranolol, que son muy frecuentemente usados, ¿sí? Otros como hipolipemiantes, como las estatinas, también son usados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un paciente hipertenso diabético, no van a utilizar de cajón, no van a utilizar un beta bloqueante, porque saben que también puede alterar los niveles de azúcar, ¿sí? Diuréticos tiacídicos, como cuáles, la hidroclorotiazida, la clortalidona o la indapamida. Entonces, a tener muy en cuenta si tú tienes un paciente diabético, hipertenso, a no dar este tipo de medicamentos, ¿sí? Y obviamente los glucocorticoides, ¿sí? También, otro grupo, por ejemplo, también las infecciones, como rubiola o citomegalovirus, generalmente rubiola congénita. Formas poco frecuentes de diabetes inmunomediada. Hay síndromes raros que también pueden ser inmunomediados y otros síndromes genéticos, a veces asociados con la diabetes. Por ejemplo, ¿cuál? Por ejemplo, el síndrome de Down. ¿Sí? Sabemos que el síndrome de Down está asociado a diabetes. ¿Ya? Tenemos el síndrome de Turner o el síndrome de Klinefelter, que también están asociados. ¿Ya? Este es el tercer grupo. Y por último, el cuarto es la diabetes mellitus gestacional, que ese es un tema aparte, que también se podría hablar posteriormente. Entonces recuerden 4 grupos. Tipo 1, diabetes tipo 2, otros tipos específicos y la diabetes mellitus gestacional. ¿Cuál quiero que se queden en la cabeza? La tipo 2, que es la más frecuente.
Ahora, ya, este cuadro de aquí es sacado del UpToDate, ¿sí? La última revisión, y me pareció muy interesante porque aquí más o menos nos hace la diferencia entre la diabetes mellitus tipo 1, la tipo 2 y la diabetes monogénica, antes denominada diabetes tipo MODI, ¿sí? Entonces, vamos por partes. En cuanto a las manifestaciones clínicas, vamos primero con la edad. En la tipo 1 mayoritariamente son pacientes menores de 25 años, mientras que en la diabetes tipo 2 son mayores de 25 años. En la diabetes monogénica generalmente son menores de 25 años. Recuerden que es genética ese tipo de diabetes. ¿Ya? Ahora, aquí, ¿qué podemos hablar con respecto a la edad? Si bien la diabetes tipo 1 es más frecuente en menores de 25 años, hay ciertos casos en los cuales la diabetes tipo 1 debuta en mayores de 25 años. ¿Cómo se denomina ese tipo de diabetes? Se denomina diabetes LADA o diabetes autoinmuno latente en adultos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las características de este tipo de diabetes, la LADA? Primero, presencia de autoanticuerpos. Segundo, responde mal a hipoglicemiantes orales. Y tercero, requiere de antibióticos, de insulina. ¿Sí? Eso es importante. Ahora, con respecto al peso, en la diabetes mellitus tipo 1, usualmente los pacientes son delgados, mientras que en la tipo 2, mayoritariamente más del 90% por lo menos tiene sobrepeso. ¿Sí? Miren la importancia de la diabetes tipo 2 con respecto al peso. Ahora, la diabetes monogénica es similar a la población general, o sea, igual van a tener sobrepeso, generalmente. Ahora, con respecto a los autoanticuerpos, en la diabetes mellitus tipo 1 va a estar presente, ¿sí? Los autoanticuerpos, bueno, tenemos algunos autoanticuerpos, generalmente los más frecuentes son los antiglutamato descarboxilasa, los antiinsulina y los antiislotes de las células beta pancreáticas. Hay muchos, pero esos son los más frecuentes, ¿sí? Ya, ahora, ¿cuándo realizar pruebas de autoanticuerpos? ¿Cuándo creen? Ahora, primero, pacientes delgados con mala respuesta al tratamiento inicial con ya sea una sulfonilurea o metformina. Segundo, antecedentes patológicos familiares de enfermedades autoinmunes. Y tercero, adultos jóvenes con diabetes. Entonces, en esos casos, le pedimos a nuestro paciente autoanticuerpos. ¿Por qué? Porque tiene todas las características para pensar en una diabetes mellitus tipo 1. ¿Sí? Ok. Ahora, antes que se me pase, hay una herramienta que son herramientas de detección de diabetes mellitus tipo 1 que me parecieron muy interesantes porque tienen sensibilidad y especificidad. Eh, es muy importante que sepan qué es sensibilidad y especificidad porque eso sirve demasiado. Por ejemplo, la sensibilidad es súper buena para detectar pacientes sanos, mientras que la especificidad detecta pacientes enfermos. Entonces, mientras una prueba sea mucho más sensible, va a detectar a mucho más sanos. Mientras que una prueba sea mucho más específica, va a detectar a más enfermos. Entonces, generalmente cuando pedimos herramientas de diagnóstico o de screening, necesitamos una prueba que tenga mucha sensibilidad. Por ejemplo, esta herramienta, que la saqué igual del UpToDate, te menciona que son 4 parámetros. Primero, la edad. Edad menor de 50 años, síntomas agudos, índice de masa corporal menor de 25 y un antecedente patológico familiar de enfermedad autoinmune, ¿sí? Si tenemos mayor o igual a 2 de estas características, ¿sí? Tenemos una sensibilidad del 90% y una especificidad del 71% para identificar pacientes con diabetes tipo 1, ¿sí? Esa herramienta me pareció muy buena. Ok, ahora, con respecto a la insulinodependencia, la diabetes mellitus sí va a requerir insulina, de cajón necesita insulina, la diabetes mellitus no necesariamente, y la diabetes monogénica tampoco. Ahora, con respecto a la sensibilidad a la insulina, normal cuando está controlada en la diabetes tipo 1, o sea, la sensibilidad va a estar normal. O sea, si tú al paciente con diabetes mellitus tipo 1 le administras la insulina, va a estar perfecto. Mientras que en la diabetes mellitus tipo 2 va a haber una disminución de la sensibilidad. Recuerden que la fisiopatología en la diabetes tipo 2 es resistencia a la insulina. Y en la monogénica va a estar normal. ¿Sí? Con respecto a la historia familiar de diabetes, en la tipo 1 es infrecuente, generalmente del 5 al 10%, mientras que en la tipo 2 es muy frecuente, del 75 al 90%. Y miren lo interesante acá, en la diabetes monogénica
es multigeneracional, es decir, mayor o igual a 3 generaciones. Si en este caso el paciente te refiere que desde el tatarabuelo, el bisabuelo, el abuelo, toda su familia prácticamente ha tenido diabetes. Si te dice eso tu paciente, pues tú sospechas de pronto que sea algún tipo de diabetes monogénica, ¿sí? Otra característica de la diabetes monogénica es que es autosómica dominante, ¿sí? Falta de anticuerpos, como ya lo mencioné, ¿sí? Eso principalmente. Ahora, con el riesgo de cetoacidosis diabética, con respecto a la diabetes tipo 1, es alto, ¿sí? La diabetes tipo 1 generalmente no se la detecta hasta que sufre una crisis aguda, como es la cetoacidosis diabética, pero no necesariamente solo es de la diabetes tipo 1. La diabetes, si bien es cierto, la diabetes tipo 2 tiene un bajo riesgo de hacer cetoacidosis diabética, también lo hace. Generalmente en pacientes que ya tienen diagnóstico de diabetes tipo 2 y sufren alguna infección o sufren algún estrés y puede ser una causa también de diabetes, cetoacidosis diabética. Sin embargo, la diabetes mellitus tipo 2 como crisis aguda cursa con una hiperglicemia hiperosmolar no cetósica. Eso principalmente. Y ahora, en la diabetes monogénica es bajo el riesgo de hacer cetoacidosis diabética. Bien, con respecto a la fisiopatología, aquí tenemos una imagen que nos muestra normalmente cómo el páncreas, la célula beta del páncreas produce insulina y esa insulina viaja a su receptor. Hay muchos receptores de insulina, tenemos algunos en todo el cuerpo, ¿sí? Inclusive ya les mencioné en la clase anterior los GLUT4, que son receptores que están principalmente en músculo, en tejido adiposo y en hígado. El GLUT2 es el receptor que está en la célula beta del páncreas. Recuerden que la célula beta también tiene su receptor de insulina. Ahora, normalmente el páncreas secreta la insulina cuando detecta que hay niveles altos de glucosa. Obviamente, ¿para qué? Para que la glucosa pase del intravascular a la célula. ¿Sí? Eso lo hace normalmente. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando empieza a haber una falla en la respuesta a la insulina? Generalmente, ¿por qué? Por todos los factores de riesgo que ya nombramos. Por ejemplo, la obesidad, los malos hábitos dietéticos, el estrés, la vida sedentaria, la historia familiar. Entonces, empieza a haber ya una resistencia a nivel de ese receptor. Entonces, ¿qué hace el páncreas en su intento de que la glucosa se llegue a la célula? Produce más insulina. Hay un exceso de insulina, ¿sí? Entonces, en ese momento, la glucosa empieza a entrar en la célula, pero no abarca toda esa insulina. Esa insulina no abarca toda la función para meter la glucosa a la célula. Entonces empieza a haber una hiperglicemia. Posterior, si el paciente persiste con malos hábitos, fuma, ingiere alcohol, consume comida chatarra, ese páncreas ya se empieza, digamos, a agotar. Las reservas de insulina y empiezan a disminuir. La célula beta pancreática empieza a fallar. Entonces hay un deterioro del páncreas, es decir, una baja en la insulina. En ese momento hay un aumento de la glucosa que ya no se puede compensar y es lo que denominamos diabetes mellitus. Ese principalmente es el mecanismo. Obviamente que, por ejemplo, si hablamos de diabetes mellitus tipo 1, el daño va a ser directamente a la célula beta pancreática por autoanticuerpos, que ya se mencionó en un inicio, ¿sí? También tenemos que tener en cuenta la predisposición genética. Tanto así que el 39% de los pacientes con diabetes tipo 2 tienen al menos un padre con la enfermedad. Miren la importancia de la parte genética. Entre las parejas de gemelos monocigotos, con un gemelo afectado, aproximadamente el 90% de los gemelos no afectados finalmente desarrollan la enfermedad. El riesgo de por vida para una persona con un pariente de primer grado con diabetes tipo 2 es del 5 a 10 veces mayor. Sí, es tanto así que, bueno, a mí me encanta mucho utilizar las apps, sobre todo para calcular riesgo. Hay esta apps que es la Finrix, que es le calculas el riesgo de una persona de tener diabetes en 10 años. Y esa aplicación justamente te pone como parámetro la parte genética, te pone si tú tienes un pariente de primer grado con diagnóstico de diabetes. Y es tanto así que
Tú puedes ser delgado, puedes no tener malos hábitos, pero si ya tienes un pariente de primer grado con diagnóstico de diabetes, tienes un riesgo por lo menos moderado. Sí, es chistoso porque nosotros calculamos en una clase el riesgo y una compañera de nosotros tenía peso normal, casi no tenía factores de riesgo porque se cuidaba mucho en la alimentación, peso normal, pero como tenía un pariente de primer grado, le salía más alto que un compañero que tenía sobrepeso, obesidad y no se alimentaba bien. Entonces, la importancia de la parte genética es mucho. El papel de la dieta, la obesidad y la inflamación. Bueno, eso ya habíamos hablado también en la clase anterior, en lo que era el síndrome metabólico, de la obesidad y la resistencia a la insulina. Recuerden que cuando estamos obesos, estamos inflamados. O sea, la obesidad es un estado inflamatorio crónico, ¿sí? Y recuerden que todo paciente obeso tiene un aumento del tejido adiposo. Y el tejido adiposo es un órgano endocrino, ¿ya? Al ser un órgano endocrino, el tejido adiposo empieza también a producir ciertas sustancias proinflamatorias, ¿sí? Como por ejemplo, ¿cuáles? Tenemos la interleuquina 6, el PAI-1, el factor de necrosis tumoral alfa, ¿sí? La proteína C reactiva, las adiposinas disminuyen. Las adiposinas, normalmente la adiponectina, es protectora porque ayuda a la insulina, le ayuda a la sensibilidad a la insulina y las adiponectinas disminuyen cuando hay una obesidad, ¿sí? Asimismo, la leptina, hay una resistencia a nivel de esta hormona, que es la leptina, ¿ya? Bien, con respecto a la presentación clínica, la mayoría de los pacientes son asintomáticos, ¿sí? Cuando ya tienen síntomas es cuando debutan con alguna crisis. O sea, tu paciente cuando tiene síntomas de pronto en la diabetes tipo 1, ¿cuándo diagnosticas al paciente? Cuando está con una cetoacidosis diabética y lo internas en el hospital y recién ahí descubres que el paciente es diabetes tipo 1 y el tipo 2 igualmente, ¿ya? Actualmente se detecta mucho más antes que el paciente presente síntomas. ¿Por qué? Porque a los pacientes se les hace con mayor frecuencia estos test de screening, de glucosa en ayunas, se les hace todo los exámenes generales y ahí se les detecta. Pero en caso de que el paciente presente síntomas, ¿cuáles son los síntomas clásicos? Son poliuria, polidipsia, nicturia, visión borrosa y pérdida de peso. ¿Por qué es la poliuria? Así muy rápidamente. El riñón tiene un receptor a nivel de la nefrona en el túbulo contorneado proximal que se llama receptor SGLT1 y 2. Ese receptor absorbe la glucosa, ¿sí? Absorbe para que el cuerpo se mantenga con glucosa. Es decir, el riñón no bota glucosa por la orina, pero tiene un umbral. El umbral es de 180 miligramos, ¿sí? O sea, si tú tienes más de 180 miligramos, ya el riñón no va a poder absorber toda esa cantidad de glucosa y empieza a eliminar la glucosa por la orina. Entonces, como la glucosa atrae el agua, ¿sí? Porque es osmolarmente activo, vamos a tener poliuria, ¿sí? Al tener poliuria, el paciente va a estar obviamente orinando y va a estar perdiendo volumen. Al perder volumen, le va a dar sed y va a tener polidipsia, ¿ya? Nicturia, ¿por qué? Porque va a empezar a orinar mucho, sobre todo en las noches. Visión borrosa, ¿por qué? Porque a nivel del cristalino, sí, va a haber un cambio osmótico por la glucosa mismo. Entonces recuerden que el cristalino es el segundo lente que tenemos para la acomodación de la agudeza visual. Entonces, al haber un cambio osmótico en cristalino, no va a poder funcionar adecuadamente. Y la pérdida de peso, recuerden que la pérdida de peso generalmente se presenta en etapas posteriores, ¿sí? Es decir, cuando el paciente ya no tiene prácticamente insulina. Ese es un dato clave también que deberían de recordar. Todo paciente que haya perdido peso es porque le hace falta insulina. Inclusive ese es un criterio para la insulinización. Eso podremos ver después cuando criterios para la insulinización, que es muy interesante. La pérdida de peso. ¿Por qué? Porque la insulina es una hormona que es anabólica, ¿sí? Entonces, si no tenemos un anabolismo adecuado de la insulina, vamos a perder peso. Ya, criterios diagnósticos. Bien, con respecto a los criterios diagnósticos, tenemos cuatro parámetros principales. Estos son de la American Diabetes Association, de la ADA, ¿no? Ahora, primero, una hemoglobina glicosilada mayor o igual a 6.5%. Sí, esto puede ser a cualquier hora del día y no requiere de ayuno. El segundo criterio, una glucosa en ayuno mayor o igual a 126 miligramos decilitro. El ayuno se define como
el cese de cualquier tipo de alimento por lo menos con 8 horas de anticipación. Otro criterio es la glucosa plasmática 2 horas posterior a la ingesta de glucosa anhidra de 75 gramos, ¿sí? Y tiene que estar mayor o igual a 200 miligramos de cilitro. La glucosa anhidra es, te dan una especie como de jarabe que te dan a tomar y 2 horas posteriores te toman el examen de la glucosa. Ya. Y un paciente que tenga síntomas clásicos de hiperglicemia, ¿sí? Como ya les mencioné anteriormente, o que tenga una crisis hiperglicémica con una glucosa al azar mayor o igual a 200. Ahora, ¿cómo haces el diagnóstico? Cualquiera de estos parámetros que te salga alterado, ¿ya? Requieres de una confirmación, ¿sí? De un segundo examen. Por ejemplo, digamos un supuesto que yo le mando a mi paciente, él hago una consulta en atención primaria, en consulta externa, y me sale, le mandé justamente glucosa en ayunas y le mandé una hemoglobina glicosilada, esos dos. Y a la siguiente consulta me viene con la glucosa en ayunas alterada, por ejemplo, 127 ya. No puedo hacer todavía el diagnóstico, ¿sí? Requiero de otro examen, ya sea al día siguiente, para poder confirmar el diagnóstico. Ahora, ¿cuándo yo hago el diagnóstico en ese momento? Cuando por lo menos 2 diferentes parámetros están positivos. Es decir, si el paciente en la consulta me llega con un valor de glicemia alterada en ayunas, ya, 127, y me llega con una hemoglobina glicosilada mayor o igual al 6.5%, en ese caso ya puedo hacer el diagnóstico directamente, ¿sí? Solo en ese caso. También, ¿qué otro caso podría ser? Un paciente que debute con una crisis hiperglicémica, es decir, un paciente que de cajón le hagamos un diagnóstico de cetoacidosis diabética o hiperglicemia hiperosmolar no cetósica. En ese caso también, solo en ese momento le hacemos el diagnóstico. Ahora, bien, este cuadrito de aquí lo saqué del American Family Physician, ¿sí? De los médicos familiares estadounidenses. Y es muy interesante porque lo que te dice aquí es la medición de la hemoglobina glicosilada que puede interferir, ¿sí? Los parámetros que pueden interferir con los resultados de la hemoglobina glicosilada. Por ejemplo, falsamente bajo. ¿En qué casos nosotros podemos tener un falso, o sea, que sea bajo, pero que esté falso? Por ejemplo, en pérdida aguda de sangre, por ejemplo, en enfermedades hepáticas crónicas, en anemias hemolíticas, ¿sí? O en pacientes que están recibiendo tratamiento antirretroviral, en embarazadas o en pacientes que reciban vitamina E o vitamina C, ¿sí? ¿En qué casos es falso que esté baja o elevada la hemoglobina glicosilada? Por ejemplo, en hemoglobinopatías. Entonces, ustedes si tienen un paciente, por ejemplo, con una enfermedad de células falciformes o cualquier hemoglobinopatía, ¿sí? Tienen que tener muy en cuenta que puede salir el resultado alterado, ¿ya? Y falsamente elevada, ¿en qué casos? En anemia plástica, en hiperbilirrubinemia, en hipertrigliceridemia, en anemias por deficiencia de hierro, en falla renal o esplenectomía. Ahora, me pareció aquí interesante solo de todas estas pruebas diagnósticas, el péptido C. ¿Sí? El péptido C, tienen que recordar en fisiología, eso ya lo deben de saber, que se produce con la insulina, ¿sí? Entonces, cuando está bajo o indetectable los niveles, quiere decir que el paciente no tiene insulina y es un fuerte predictor de diabetes mellitus tipo 1. Ahora, con respecto a la evaluación inicial, es importante nosotros, obviamente, como en toda patología, primero la historia clínica, ¿sí? Es decir, los antecedentes, tanto patológicos personales, patológicos familiares, sus hábitos nutricionales, ¿sí? Toda la historia clínica es muy importante. Sobre todo, ¿por qué? Sobre todo porque podemos nosotros ir valorando los factores de riesgo que tenga nuestro paciente, ¿sí? Y con respecto a las pruebas bioquímicas, tenemos las siguientes. Primero, la hemoglobina glicosilada, ¿sí? Que esta, aquí dice, si no se midió en los últimos 2 o 3 meses, medimos la hemoglobina glicosilada. Recordemos que la hemoglobina glicosilada mide los niveles de glucosa desde hace 3 meses atrás. Es muy fiable para valorar ese parámetro. Ahora, si no se mide o si no se midió en el último año, medimos el perfil lipídico en ayunas, es decir, triglicéridos, HDL, LDL y colesterol total, pruebas de función hepática, ¿sí?
proporción o la relación albúmina-creatinina en orina, la creatinina sérica, ¿sí? Y en pacientes que tengan diabetes tipo 1, medimos también lo que es la TSH y anticuerpos para enfermedad celíaca. ¿Por qué? Porque en estos pacientes con diabetes tipo 1, como es una enfermedad autoinmune, ¿sí? Hay una mayor prevalencia de otros tipos de enfermedad autoinmune que atacan sobre todo a la glándula tiroides y enfermedad celíaca. Bien, esta es la bibliografía, ¿sí? Del Association American de Diabetes, ¿sí? Y del UpToDate, también saqué del American Family Physician y de Harrison. Esa es la primera parte. No sé si tienen alguna pregunta. ¿No? Alfredo. Mm, Quizás, Daniel, aparte de los exámenes complementarios, la biometría hemática, la química sanguínea, esa parte de ahí, la proteína en 24 horas, esa parte, como para que quede más clara. Ya, listo, listo. En sí, ¿qué parte en sí O sea, desea me refiero, que explique? quizás explicando a los chicos de que la proteína en 24 horas sirve para, es un indicador para ver la función renal, para prevención se les manda a hacer de la nefropatía diabética y todas las complicaciones que dan. Claro, claro. Por ejemplo, claro. En el caso de la proteína de 24 horas es cuando nosotros ya estamos sospechando de una nefropatía. Pero en un inicio generalmente lo que nosotros pedimos es la creatinina sérica, que es la principal prueba de función renal. Ahora hay otras, como por ejemplo la microalbuminuria, o esta de aquí que está acá en el UpToDate, que es la proporción o la relación albúmina-creatinina, se detecta con mucha más, digamos, eh, con más frecuencia la enfermedad renal, o sea, en etapas más tempranas. Pero de ahí esas son las principales. Ahora, la que mencionas, Alfredo, de la proteinuria de 24 horas, es cuando ya estamos sospechando en una nefropatía propiamente dicha. Ajá, que vienen a ser como complicaciones más propias ya de la enfermedad. Sí, exacto. La biometría hemática también, que en los pacientes terminan en anemia, siempre por lo general terminan haciendo a largo tiempo anemia. Hay una baja de la hemoglobina y todo por el déficit de eritroproyectina que se produce a nivel de los riñones. Esa parte también. Exacto, exacto, claro. O sea, realmente esto vamos a hablar en otro caso, en otra exposición, porque claro, las complicaciones como la nefropatía diabética va a causar, como mencionas, ¿no? Anemia, lo que es la anemia normocítica crómica o microcítica hipocrómica, sobre todo por la deficiencia de la eritropoyetina a nivel renal. Eso creo que va a ser tema de otra clase, pero sí está bien que también lo menciones para explicarlo. No sé si tienen alguna. Ya. Chicos, ustedes pregunten algo. ¿Alguna pregunta para ustedes, chicos? Para Daniel. ¿Qué tal, Daniel? Creo que podríamos otra vez aclarar eso del péptido C, o también denominada la proinsulina. Claro, sí, sí, sí. O sea, el péptido, sobre todo, como, bueno, ese es un tema en la parte de fisiología. Es muy interesante porque el péptido C se secreta junto a la insulina. O sea, cuando se rompe cuando sucede lo que es la decisión de la proinsulina en insulina, se produce la insulina y también a la par se produce péptido C. Entonces, por eso el péptido C es un marcador, ¿sí? Muy fiable para nosotros poder detectar si el paciente tiene o no insulina. ¿Por qué no la insulina ya como tal? ¿Sí? ¿Por qué? Recordemos que la insulina se metaboliza. ¿En dónde se metaboliza? En el hígado. Sí, creo que me parece que son 10 minutos, la insulina ya empieza a metabolizarse por el hígado. Sí, el hígado tiene insulinasas que destruyen a la insulina.
Entonces, es mejor medir el péptido C que la insulina, porque la insulina, al tú sacarle sangre a un paciente, puede que no tenga un resultado muy fiable. En cambio, el péptido C, como está más tiempo en la sangre, es más fiable el resultado. Y como les menciono, nos ayuda más a detectar lo que es o a diagnosticar la diabetes tipo 1. Perfecto. Ujú. ¿Algo? Eso, bueno, eso prácticamente serían nuestras conclusiones para esta primera clase. Pues, prácticamente diferenciarlas, saber qué es diabetes, diferenciar los dos tipos de diabetes, cómo diagnosticar, lo que bien decía Daniel, las pruebas bioquímicas, y asimismo nosotros tener pruebas confirmatorias. Una de esas, como bien decía Daniel, es la hemoglobina glicosilada, porque ahí podemos prácticamente evaluar a nuestro paciente en un periodo más prolongado, un periodo de 3 meses, por la vida media del eritrocito. Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta en esta primera parte de los videos, ya que en los siguientes videos vamos a hablar un poco más de este tema, porque realmente es bastantes subtemas que se abarcan de la diabetes y pues bien, no sé si hay alguna otra pregunta acerca de esta introducción. Catherine, Evelyn, tal vez alguna pregunta, alguna duda, la que sea. Por mi parte no tengo ninguna duda. Ya. Chévere. Bueno, igual queda ya un minuto. Entonces ya, en la próxima clase creo que empezaremos a hablar sobre el manejo, ¿no? Manejo ambulatorio y Es- manejo... Y los objetivos también, Daniel, sería bueno tratar la parte del manejo terapéutico, todo Sí, lo que son eso va, ajá, farmacológicos y eso los va objetivos también. en el seguimiento o puede ir en el manejo, los objetivos terapéuticos. Ajá, el manejo. Sí, sí, sí. Ajá. Esto es súper importante. Eso, déjame. Entonces, bueno, pues así quedamos, chicos. Fue un gusto, fue una clase muy rápida, la verdad. Yo trato de hacer rápido porque la vez anterior no alcanzamos. ¿Sí? Entonces, bueno, pues nos vemos en otra clase. Chao. Bueno. Chao, muchas gracias.